Muy buenas tardes. La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, fieles a su compromiso gremial, ha solicitado a Econsult un estudio con propuestas para una reactivación industrial que pronto conoceremos. Antes de iniciar, queremos saludar a nuestros gentiles auspiciadores, me refiero a Los Héroes para Vivir con Ganas, Asociación Chilena de Seguridad, Nadie Cuida Mejor a los Trabajadores de Chile, Sintac, Simplificamos tu Mundo, Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras, Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo, Asimet Asesorías, apoyando tu gestión, Otec Asimet, capacitando para crecer, Credit Corp Capital, líderes en servicios financieros y administración de activos, Aceros ASA, acero sostenible, seguimos construyendo juntos, y CAP Acero, siempre con Chile. Para iniciar nuestro informe, quiero dejar con ustedes a don Dante Arrigoni Camas, presidente de Asimet. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias, Marcelo. Muy buenas tardes. La industria manufacturera ha sido históricamente un gran motor del desarrollo de Chile y principalmente una fuente de bienestar fundamental para las familias chilenas, otorgando empleos estables y de calidad. Lamentablemente, en esta grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país, esta industria está sufriendo impactos que se reflejan en el último índice de producción industrial, que reveló una caída de un 5,7% y de un 13,3% en el caso de la manufactura. En materia de empleo, el efecto es enorme. Al mes de mayo del 2020, esta industria ha perdido 126.500 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 14,4% en el año. El esfuerzo por contener los contagios de la pandemia por coronavirus, que se ha basado principalmente en el confinamiento de las personas, si bien ha resultado exitosa en algunos países, ha causado la contracción de la economía global. La mala noticia es que en América Latina aún no se ha logrado aplanar la curva, por lo que los confinamientos están destinados a prolongarse en la región y Chile no es la excepción. De acuerdo a nuestras proyecciones, la normalización de la economía recién se iniciará en agosto e inevitablemente la contracción de este año se ubicará en torno al 8%. De ahí se iniciará un lento retorno al potencial económico hacia el año 2023. El desempleo, en tanto, bordeará el 25% a finales del 2020. En este escenario, la reactivación del sector industrial es clave para Chile, y en particular el de la manufactura, que representa un 11% del PIB, por lo que necesitamos reactivarnos lo antes posible. Es por ello que hoy Asimet y Econsult presentan al país un plan de reactivación industrial con el objetivo de encender los motores de este importante sector de la economía nacional y que, entre otros resultados, generará la creación de 350.000 empleos. Con un impacto de 6.500 millones de dólares de inversión, la principal virtud de esta iniciativa es que es una estrategia pensada a corto plazo, con propuestas de fácil ejecución que se pueden implementar de inmediato por el gobierno, porque no requieren de largos proyectos de ley ni de mayores trámites legislativos ni burocráticos, que por lo general siempre ralentizan este tipo de planes. En breves minutos, el socio director de Consult, el economista Gonzalo Sangüesa, dará a conocer los detalles de este plan de reactivación industrial, que se sustentan en 5 propuestas muy concretas. Primero, redefinir el límite de la categorización de las pymes para fortalecer la base empresarial, lo cual se amplía en el número de empresas que se pueden acceder a programas de instrumentos de apoyo. Concretamente, se propone duplicar los límites de venta anuales hasta las 200.000 UF, lo que generaría un aumento en la cobertura de los trabajadores de un 44 a un 55% y un aumento en la incidencia de las ventas de Chile hasta un 20%. La segunda, impulsar infraestructura pública y privada
en 3 frentes: Fondo de Infraestructura, Dirección General de Concesiones del MOP y GPS. La tercera medida, renovación tecnológica que permita adoptar las prácticas de la industria 4.0. La cuarta, incentivos a la recontratación de trabajadores hasta finales del 2021 para hacer frente al 25% del desempleo. Y la última, establecer una autoridad de gobierno focalizada en la industria. Este es un gran anhelo de ACIMED, pues un sector tan relevante para la economía requiere tener un interlocutor válido y específico a nuestro sector. Proponemos entonces la creación de la Subsecretaría de la Industria dependiente del Ministerio de Economía. Este plan ya está en manos de las autoridades económicas del país, de quienes esperamos una voluntad positiva para que lo integren a sus estrategias de corto plazo para superar esta grave crisis. A continuación, dejo con ustedes a Gonzalo Sangüesa para que dé a conocer los detalles de este plan de reactivación industrial. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. A continuación, entonces, escuchemos el detalle de este informe de parte del economista don Gonzalo Sangüesa Dueñas de Econsult. Buenas tardes, don Gonzalo. Gracias, Marcelo. Bueno, este plan de reactivación industrial es un plan que se basa en 3 pilares. Primero, hicimos un diagnóstico del efecto que está teniendo el COVID-19 sobre la economía mundial, sobre la economía chilena y, por lo tanto, el ambiente económico en el que está hoy día la industria nacional y especialmente la industria metalúrgica metalmecánica. También revisamos en un segundo pilar la evolución de la industria en los últimos años y una comparación internacional y la importancia que tiene la industria manufacturera y la industria metalúrgica metalmecánica para el desarrollo económico del país. El tercer pilar fue revisar qué habían hecho los otros países que siempre miramos, países asiáticos, países europeos, Estados Unidos, en las crisis anteriores. Tenemos 2 crisis muy grandes, la crisis asiática a fines de los años 90 y la crisis del año financiera del año 2009. En ambas crisis los países implementaron un conjunto de políticas públicas que tuvieron como efecto, en algunos casos, reactivar fuertemente los sectores industriales. Entonces buscamos las mejores experiencias en estos países y a partir de eso, a partir del diagnóstico del impacto económico que está teniendo la pandemia sobre la economía y sobre la industria, a partir de la evolución que ha tenido la industria y la importancia que tiene la industria manufacturera en el país y las políticas que se han implementado en otros países, armamos un plan de reactivación de la industria nacional que se basa principalmente en 5 pilares. Y lo que se busca es que la industria manufacturera, la industria metalúrgica metalmecánica, sea un agente en la reactivación. Creemos que si se implementan estas políticas, la industria va a salir fortalecida, van a conseguirse nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados y va a ser un agente en el crecimiento futuro del país. Cuando uno mira el entorno macroeconómico, la verdad es que uno tiene que irse muy atrás, tiene que irse a fines de la Segunda Guerra Mundial, tiene que irse a la crisis del año 29 para ver magnitudes de caída de la actividad económica como la que estamos viendo hoy día. Las últimas estimaciones son que el mundo en promedio va a tener una caída de 5%, que Estados Unidos la caída va a ser de 8%, la verdad es que costaba imaginarse un escenario tan negativo para Estados Unidos, Europa con caídas de 10% y Japón de 6%. El único país que todavía va a mantener algún nivel de crecimiento, y de hecho lo estamos viendo ya en la recuperación del segundo trimestre, es China, que tendría un crecimiento de 1%. Entonces es un escenario de la economía mundial muy negativo. Y en este contexto, si vemos lo que está ocurriendo en la economía chilena, esta sería la peor crisis de la economía chilena probablemente desde el año 1981-82, en que tuvimos una fuerte caída en la actividad económica, un fuerte desempleo. Los últimos datos los hemos conocido recientemente. La actividad económica del país cayó 15% en mayo. La tasa de desempleo, si uno considera un concepto de subempleo, está cerca del 20%. El esfuerzo fiscal ha sido enorme, el déficit fiscal va a llegar a cerca de 10% del PIB. O sea, estas magnitudes muestran la magnitud de la crisis y por lo tanto el ambiente en el cual se está desenvolviendo hoy día la industria manufacturera y la industria metalúrgica metalmecánica. ¿Cuáles son los escenarios que vemos hacia adelante? Todavía hay bastante incertidumbre, porque el escenario base es que tuvimos un shock muy negativo el segundo trimestre de este año y que vamos a tener los próximos trimestres una recuperación gradual,
pero no podemos descartar un escenario también en que el próximo año tengamos de nuevo un efecto de confinamiento de la economía y que volvamos a tener que estar en cuarentena, y eso podría generar que esta esperada recuperación que estamos viendo en el escenario base, que el próximo año, ¿no es cierto?, el escenario base la economía crecería un 6%, realmente no se manifieste. El Fondo Monetario acaba de salir a actualizar sus proyecciones y precisamente el escenario de riesgo para la economía mundial y para la economía chilena es que el próximo año también pudiésemos tener un escenario de restricciones económicas, de confinamiento de la población y por lo tanto no tengamos el rebote. Entonces, hay un escenario económico muy negativo en la economía mundial, muy negativo en la economía chilena. Hay una expectativa de que podamos tener un rebote, lo que se llama una recuperación en V corta, pero no podemos descartar que todavía los escenarios sigan siendo muy negativos. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Si vemos qué pasa con la industria metalúrgica, metalmecánica, vemos que el sector industrial manufacturero en Chile hace tiempo, ya hace varios años, que tiene una tendencia decreciente, que se ha ido reduciendo su participación en la economía. Y es un sector muy importante, yo lo voy a mostrar en un minuto por la importancia que él tiene. Y cuando lo comparamos con el promedio de países industrializados o en vías de industrialización, que nos gusta compararnos, la industria representa 50, 60% más del tamaño que tiene en la economía chilena. Entonces, creemos que con un buen plan de reactivación industrial podemos volver a potenciar la industria y podemos generar, ¿no es cierto?, ese aumento en la actividad industrial y en la reactivación de la economía chilena. La industria, como les decía, tiene una virtud, tiene muchos encadenamientos productivos hacia atrás y tiene muchos encadenamientos productivos hacia adelante. O sea, cuando se mueve el sector industrial manufacturero, el sector industrial metalúrgico, metalmecánico, se mueven otras industrias, se mueve el sector minero, se mueve el sector servicios, se mueve el comercio, se mueve el transporte. Entonces, hay una serie de actividades que se encadenan a partir de la actividad en el sector manufacturero. Y también la industria es un proveedor importante de bienes para otros sectores de la economía, por ejemplo, la construcción. Por lo tanto, cuando planteamos en el plan de que reactivar la industria es reactivar la economía nacional, nos referimos a esto, nos referimos al conjunto de encadenamientos productivos que tiene el sector manufacturero y que es mucho mayor, y esto está muy estudiado, que el que tienen otros sectores de la economía. Estos son de los sectores que más encadenamientos productivos tienen hacia adelante y hacia atrás. También si vemos los datos de la coyuntura, las caídas son muy fuertes de actividad económica, son del orden entre 10 y 15%. Entonces, este es un sector que obviamente al estar afectada la economía mundial, al estar afectada la economía chilena, también se está viendo muy afectado y lo que hemos visto es que hay una gran destrucción de empleo, la industria manufacturera se han perdido del orden de 130.000 empleos. Por lo tanto, es muy importante la reactivación del sector para que también tengamos la reactivación del empleo en Chile. ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Como les comentaba, la experiencia internacional es muy rica en políticas públicas que se han hecho en distintos contextos para reactivar las economías. Y en muchos de estos casos, la reactivación viene precisamente de la reactivación de la industria. Por lo tanto, de aquí vamos a sacar las experiencias para ver qué podemos proponer en este plan industrial. Hay dos grandes tipos de políticas, las políticas que llamamos de activación, que es a partir de lo que existe hoy día, echar a andar de nuevo la máquina y que se vuelva a producir. Pero lo más interesante son las políticas que llamamos de innovación y crecimiento. Estas políticas lo que buscan es aprovechar esta oportunidad de crisis para reinventar las industrias, para hacer una transformación en la industria, de tal manera que la industria salga fortalecida, salga con nuevos productos, con más incorporación de servicios y con apertura a nuevos mercados. Y eso es parte del plan que vamos a proponer en unos minutos más. ¿Cuáles son las experiencias que tenemos? La crisis asiática del año 97 y la crisis financiera del 2009. Y hemos revisado la experiencia en detalle, qué hizo Alemania, qué hizo Australia, qué hizo Corea, qué hizo España, qué hizo Estados Unidos, Tailandia y Vietnam. Son países distintos, de distinto tamaño, de distintas características y por lo tanto nos permiten ver transversalmente y en distintos periodos del tiempo frente a distintas crisis el conjunto de políticas que podríamos implementar en Chile. Una característica importante de estos países es que estos países, después de las crisis asiáticas y después de la crisis financiera, los tamaños del sector industrial respecto al resto de la economía crecieron. A pesar de que hubo una gran recesión, a pesar de que hubo un gran shock negativo, las industrias salieron fortalecidas. Y cuando veamos las políticas vamos a entender por qué. Vamos a entender que si hacemos políticas públicas en cierta dirección, uno puede lograr el repotenciamiento de la industria nacional y el repotenciamiento de la economía nacional. En materia de políticas de activación, ustedes ven
que tenemos incentivos a la retención de trabajadores, tenemos apoyo financiero a las pymes, tenemos apoyo financiero a sectores industriales claves y la facilitación de los procedimientos administrativos. Estas son políticas que tienden más bien a reactivar a partir de lo que ya existe en la industria. Es decir, cuando hay una recesión como la que estamos viendo hoy día, la capacidad utilizada no se usa, hay una gran holgura de capacidad, entonces estas políticas buscan echar a andar esa máquina. Pero también existen, como les mencionaba hace un minuto, las políticas de innovación y las políticas de crecimiento. Lo que buscan estas políticas es que a partir de la crisis es buscar nuevas oportunidades. Y aquí la inversión pública en infraestructura es muy importante porque existen muchos cuellos de botella, los costos logísticos, por ejemplo, en Chile todavía son muy altos, por lo tanto, si uno invierte en infraestructura pública, eso permite el desarrollo de nuevos sectores económicos. La inversión en capital humano es clave, ustedes ven todos los países que tenemos acá en el estudio, todos los países implementaron inversión en capital humano, inversión en ciencia, investigación, desarrollo, innovación, también los países muy focalizados en esto, comisiones especializadas, crear grupos de trabajo combinando, ¿no es cierto?, la expertise del sector público con el sector privado para ver dónde poder generar mayor valor en las industrias, alianza entre industria y los centros de investigación y la digitalización. Entonces hay un conjunto amplio en el estudio que hicimos para CIMED, hay un conjunto muy amplio de políticas en cada una de estas materias. Y ustedes ven que transversalmente estos países que lograron potenciar sus sectores industriales implementaron estas políticas que nosotros hemos agrupado en políticas relacionadas con el tema de innovación y crecimiento. Entonces, déjenme entrar a las propuestas. La primera propuesta es redefinir el tamaño de las pymes. Cuando uno ve qué se entiende por pyme en Chile versus los países como Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, uno ve que el tamaño de las pymes en esos países es mayor que cómo se definen en Chile. Esto es muy importante porque mucho de la política pública y muchas de las propuestas que se han hecho y que vamos a hacer tienen que ver con las pymes. Y si tenemos un universo de pymes muy reducido, entonces el alcance de esas políticas también va a ser reducido. Y lo que vemos que en estos países, controlando obviamente por el tamaño de su economía, por el tamaño de los ingresos per cápita, por todos esos factores, vemos que el tamaño de lo que se entiende por pyme en Chile es menor que en estos países. Entonces la primera propuesta que estamos haciendo es duplicar el tamaño de la definición de las pymes, que pymes no sean las empresas que venden hasta 100.000 UF, sino que sean empresas que venden hasta 200.000 UF. Si hacemos eso, si aumentamos el tamaño del universo de pymes, más políticas públicas van a llegar a las empresas. Y, por ejemplo, cuando uno compara los países de la OCDE, las pymes abarcan al 60% de la fuerza de trabajo. O sea, el 60% de los trabajadores están en empresas pymes, porque las pymes tienen un tamaño mayor respecto a la economía chilena. Con la propuesta que nosotros estamos haciendo acá es llegar a un universo del orden del 50%. O sea, todavía estaríamos un poco bajo los países de la OCDE, pero nos estaríamos acercando a ese tamaño. Si vemos la encuesta de impuestos internos, que otra fuente, también llegamos al 56%, y en una encuesta que hicimos con las propias empresas de ACIMED, con esta nueva definición de pyme, que las pymes llegarían a ser empresas que venden hasta 200.000 UF, uno podría alcanzar casi el 20% de los trabajadores del sector metalúrgico, metalmecánico. Entonces, esta es una primera propuesta para ir poniendo al día la definición del tamaño de las pymes en relación a los países de la OCDE, considerando o controlando por factores como son el tamaño de la economía y el ingreso per cápita. Una segunda propuesta que está en todos los países y en todas las crisis es impulsar la infraestructura pública y privada. Esta es una propuesta que tiene la virtud que genera mayor demanda agregada en el corto plazo porque hay que hacer las inversiones y hay que echar a andar la máquina para que eso produzca, pero también tiene la virtud de que genera ganancias de competitividad porque en la medida que la infraestructura pública va a resolver problemas, como les decía, de cuellos de botella o donde hay una falta de infraestructura logística, por ejemplo, eso genera un aumento en la competencia en los sectores industriales. Entonces es muy importante poder potenciar la infraestructura pública durante esta crisis. Hay muchos países, prácticamente todos los países lo han hecho en su crisis pasada. Tenemos buenas iniciativas
primero está el Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura acaba de presentar su plan quinquenal. Son inversiones por más de $1.000 millones que ellos tienen identificados y que se podrían impulsar. Está la cartera de proyectos de concesiones del MOP, son del orden de cercano a los $12.000 millones que también se podrían impulsar. Y está la oficina GPS, que ha identificado del orden de $70.000 millones en proyectos. Hay 300.000 empleos asociados a esos proyectos y esos proyectos están en distintas etapas de avance en lo que se llama la permisología. Entonces, en la medida que podamos impulsar que esos proyectos avancen más rápido en la tramitación de sus permisos, podemos generar un aumento muy fuerte de la inversión. Entonces, la propuesta concreta es activar el plan de negocio del Fondo de Infraestructura, el plan quinquenal que acaba de presentar, impulsar y acelerar el plan de concesiones del MOP y agilizar la aprobación de los proyectos que ya están en carpeta. Muchos de estos proyectos incluso tienen algún grado de avance para que se puedan concretar en el corto plazo. Entonces tenemos, y eso es una fortaleza del país, tenemos muchas iniciativas identificadas en infraestructura pública y privada y lo que tenemos que hacer es acelerar ese proceso. Eso va a generar un aumento en la demanda, por lo tanto una reactivación rápida en el corto plazo, pero también va a generar ganancias de productividad para la economía chilena. Una tercera propuesta que también es muy interesante en los países que más nos gusta mirar y que más hemos ido aprendiendo, que tenemos en esta muestra, es una renovación tecnológica. Lo que hemos detectado y hemos trabajado mucho con las empresas de ACIMED es que hay que renovarse tecnológicamente. Y renovarse tecnológicamente hoy día ya no es solamente renovar los equipos, también hay que incorporar nueva tecnología. Está todo lo que tiene que ver con Big Data, que es la captación y el análisis de los datos. Tenemos toda la intercomunicación de dispositivos, lo que se llama la Internet de las Cosas. Tenemos inteligencia artificial, tenemos nuevos materiales. Entonces tenemos que promover la renovación tecnológica en las empresas para que las empresas puedan desarrollar nuevos productos, puedan incorporar nuevos servicios, puedan buscar nuevos mercados. En la medida en que hay renovación tecnológica, las empresas del sector industrial manufacturero y especialmente, ¿no es cierto?, del sector metalúrgico, metal mecánico, van a volver a ser competitivas y van a poder volver a crecer y reactivar la economía. Y en concreto lo que estamos viendo es que muchos países han implementado políticas públicas bien agresivas en términos de incentivar fuertemente este desarrollo industrial. En muchas partes el titular, ¿no es cierto?, se habla de la revolución industrial 4.0, nosotros hemos hablado acá de la renovación tecnológica y la propuesta concreta es que para cierto tipo de inversiones que efectivamente se pueda comprobar que son de renovación tecnológica, uno tenga una depreciación no acelerada, sino que de 1,5 veces el tamaño de la inversión, tanto para la inversión en maquinarias como para todos los productos y toda la tecnología asociada a esta renovación tecnológica. Esto los países lo están implementando porque la pandemia ha dejado claro de que tenemos que acelerar ese proceso. Van a haber nuevas formas de trabajar, van a haber nuevas demandas de productos y si las industrias chilenas no se renuevan, no va a ser parte de esa nueva ola. Por lo tanto, hoy día es más urgente que ayer avanzar en esta línea. ACIMED ha sido pionero en el pasado, yo muchas veces he escuchado al presidente de ACIMED hablar sobre estos temas. Nosotros estudiamos el tema y efectivamente estamos atrasados porque ya hay muchos países que tienen este tipo de incentivos, como estamos planteando acá, que la depreciación sea 1,5 veces la inversión para realmente impulsar la transformación tecnológica. Una cuarta propuesta tiene que ver con el tema del empleo. El empleo va a ser un tema muy complejo. Como yo les comentaba, las tasas de desempleo, ajustando por lo que se llama subempleo, están en el orden de 20%. El empleo es una variable rezagada, todavía vamos a ver más destrucción de empleo en este ciclo. Las tasas de desempleo ajustadas van a llegar a niveles del 25% y por lo tanto vamos a requerir como país dar incentivos a las empresas para la recontratación. Ustedes saben que la mejor forma de generarle ingresos a los hogares es que logren tener un trabajo formal, estable, con contrato, con previsión, con salud. Y vamos a tener que transitoriamente probablemente generar planes. Esto también hay un conjunto de países que ha implementado eso. Lo que estamos proponiendo acá en concreto es que para aquellos trabajadores que estén 2 o más meses desempleados tengan un subsidio que sea del orden del 20% del valor de su remuneración, obviamente con un tope, y que la contratación sea al menos por 3 meses. Entonces vamos a tener que generar un incentivo a la contratación. Y por último,
es fortalecer la autoridad. Cuando uno revisa los países, todos los países tienen a nivel de Estado alguien muy preocupado de las industrias. En Chile no tenemos esto, en Chile no existe el Ministerio de la Industria, uno ve que en Alemania existe la Subsecretaría de la Industria, en Australia existe el Ministerio de la Industria, en España existe el Ministerio de la Industria, en Tailandia el Ministerio de la Industria y en Vietnam también. Eso muestra la importancia que le dan estos países al sector industrial. Y en Chile no tenemos, tuvimos en el pasado, a fines del siglo XIX, tuvimos un Ministerio de la Industria y después tuvimos un Ministerio de Economía que tiene principalmente como foco las pymes. Cuando uno ve el Ministerio de Economía, cómo está estructurado, el Ministerio de Economía tiene una subsecretaría de empresas de menor tamaño, tiene una subsecretaría de turismo y tiene una subsecretaría de pesca y acuicultura. No existe una subsecretaría de la industria que vele por los temas de la industria a nivel transversal, porque la industria no son solo pymes. La industria, como les mostré anteriormente, son encadenamientos productivos. Detrás o delante de una pyme normalmente va a haber una gran empresa. Por lo tanto, tenemos que ver la industria no por tamaño de empresa, tenemos que verla en forma transversal. Una empresa grande generalmente genera un gran encadenamiento hacia atrás de pyme. A mí me ha tocado trabajar mucho en distintas áreas de la economía y siempre ocurre esto, digamos, de que las pymes están alrededor, ya sea como proveedores o adelante, ¿no es cierto?, porque demandan los insumos de una gran empresa. Entonces no podemos ver separados estas cosas. Y por lo tanto lo que estamos proponiendo, porque no queremos seguir aumentando obviamente la burocracia estatal y el tamaño del Estado a nivel de gobiernos grandes, es que dentro del Ministerio de Economía se cree una subsecretaría de industrias, que su foco sea en ver el sector industrial en forma transversal en todas las materias que hemos visto que se relacionan con la industria, y probablemente la subsecretaría de Pesca y Acuicultura tal vez uno la podría mover al Ministerio de Agricultura, de tal manera que el Ministerio de Economía tenga como foco las pymes, tenga como foco el turismo, pero muy importantemente tenga como foco la industria. Si hacemos esto, si concretamos este plan industrial, sin lugar a dudas la industria será un agente en la reactivación económica del país. Nosotros estimamos que con este plan se podría levantar inversión entre público y privada del orden de 6.500 millones de dólares y se podrían generar empleos por el orden de 350.000 empleos. Entonces, este es un plan que lo que busca es reactivar la economía, siendo el sector industrial un pilar importante de esa reactivación. Y ojalá podamos ser como esos países que yo les mostré en la crisis asiática, Vietnam, Corea, Tailandia, que después de importantes crisis logran salir fortalecidos y logran salir con una economía más fuerte y con un sector industrial potenciado. Esos son los pilares del plan, esas son las propuestas. Creemos que es un plan muy consistente y creemos que hay grandes posibilidades de conseguir estos resultados, como les decía, un aumento fuerte de la inversión y un aumento fuerte del empleo si se implementan estas 5 políticas que hemos planteado. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Agradezco también al público que siguió esta transmisión por EMOL TV y hago un llamado a las autoridades de gobierno para que acojan esta propuesta, para lo cual estamos a su entera disposición. Nosotros como ACIMED seguiremos colaborando con Chile en el sueño de convertirnos en un país desarrollado, basados en un modelo que genere riqueza para el país a través de una economía sustentable, equitativa y que agregue valor para el bienestar de todos los chilenos. Muy buenas tardes. Hemos escuchado un informe conteniendo propuestas para una reactivación industrial de parte de ACIMED y Econsult. Esperamos que éstas estén pronto en manos de nuestras autoridades para su mejor consideración. Somos ACIMED, por un Chile industrial con mayor desarrollo y crecimiento, por más y mejores empleos para todos los chilenos. Por su atención, muchas gracias, muy buenas tardes.